el propósito que nosotros teníamos desde el comité organizador para esta mesa redonda era más, no era tanto centrarse en la física de la energía nuclear, de esto, bueno, pues suceden estos procesos nucleares, estas reacciones y estas descomposiciones y tal. No era tanto ese propósito, sino hablar de una manera más general, para un público más general, de qué es la física nuclear, cómo puede afectar a nuestras vidas de aquí a no demasiado tiempo y qué beneficios o perjuicios puede tener en nuestro día a día, porque mm, de forma inesperada puede aparecer en nuestras vidas, digamos, ¿no? Por ejemplo, han ocurrido cosas a lo largo de la historia que la gente pues no se había esperado y repercutieron en la vida de muchas personas. Entonces, primero que nada, vamos a empezar, voy a hacer una breve introducción de qué es la energía. Bueno, ¿qué es la energía, no? Según la RAE, la energía es la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo y que se mide en julios. Por lo tanto, la energía nuclear, evidentemente, era referencia a la energía que está presente o es liberada en las reacciones y procesos nucleares. Hay dos tipos, evidentemente, de fisión y de fusión. En uno, pues, un núcleo se separa en otros dos y en el otro, pues, se juntan dos en uno, ¿no? Fácil y sencillo. Vale. Es más sencillo fisionar átomos pesados y más fácil fusionar átomos ligeros. Claro, nosotros todo esto lo entendemos perfectamente porque somos estudiantes de física, pero mi pregunta es el doctor Justo es, ¿de qué manera entiende la población en general qué es la energía nuclear? Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a participar en vuestro congreso y enhorabuena al comité organizador y a todos los que han trabajado, sé que mucho. Y bueno, comentaba con vuestros compañeros antes de entrar que bueno, pues me era agradable ver esto porque bueno, pues por experiencia vital me toca que mi actividad profesional y la trayectoria de los estudios de física en la Universidad de La Laguna pues van a la par, porque empecé a trabajar aquí pues justamente cuando se creó los estudios de física, y yo fui objeto de un efecto túnel y pasar de la Facultad de Matemáticas, donde había desarrollado mi actividad como estudiante, a de repente pues pasar a ser profesor ayudante de clases prácticas en la Facultad de Farmacia, decía mi contrato, pero en realidad era profesor, sí, ayudante del profesor Francisco Mauricio en la asignatura de termodinámica en el grado de física, ¿no? Y entonces, bueno, pues he visto la facultad desde sus inicios y todo lo que se ha gestado aquí, y bueno, pues ver esta aula magna como rebosa de actividad, etcétera, pues es una alegría. Bueno, la física nuclear en sí, pues recientemente, desde el punto de vista de la sociedad, pues he tenido dos experiencias. Una fue porque pues a finales del curso pasado pues llegó al departamento una notificación del Ayuntamiento de Weimar, porque era el Día Internacional contra las Pruebas Nucleares, el día creo que 29 de agosto, ¿no? Y entonces, bueno, pues querían que alguien fuera al municipio de Weimar a hablar de ese tema, ¿no? Y bueno, pues después de alguna charla con los compañeros del departamento, pues llegamos a la conclusión de que yo podía ir, ¿no? Y efectivamente fui al municipio de Weimar, y allí estuvimos hablando, más que de la energía nuclear y de la física nuclear, de cómo el ser humano llegó al conocimiento necesario para fabricarla, para que se iniciara el proyecto Manhattan y la bomba atómica. Y la verdad que es un proceso que yo situaba desde el descubrimiento de William Herschel con el planeta Urano, y al poco tiempo, pues, digamos, en paralelismo con ese descubrimiento del planeta Urano, ese mineral en principio que no servía para mucho, llamado uranio, se le puso ese nombre. Bueno, pues es una época bastante apasionante de cómo se fue desentrañando cómo es la materia por dentro, ¿no?
Los que estén interesados pues lo pueden encontrar porque esa charla se grabó en YouTube y bueno, pues ahí está grabada, ¿no? Pero bueno, sí es interesante porque nosotros cuando vemos en los programas, principalmente de secundaria, y nos hablan de los neutrones, de los protones, de los electrones, etcétera, y dice, bueno, ¿y eso cómo apareció, no? ¿Cómo apareció ahí de repente, no? Esa quizás es la percepción que tiene la ciudadanía, ¿no? Pues quizás lo que se ve a nivel elemental o lo que se escucha por los medios de comunicación. Pero en primer lugar, la sensación que da la energía nuclear o la física nuclear o hablar de la palabra nuclear en principio es miedo, o sea, es miedo. Parece algo peligroso, parece algo... Y realmente, bueno, sí que yo creo que los físicos debemos ser objetivos y sustituir la palabra miedo por preocupación, ¿no? Preocupación y ocupación. Entonces, claro, es un tema en el que es muy difícil separar lo que es el conocimiento, es decir, estrictamente entender cómo funciona la materia, y en segundo lugar la utilización de ese conocimiento, que puede ser tanto desde el punto de vista energético, tiene sus ventajas, sus inconvenientes y sus problemas, como armamentístico, o pues en otros usos como pudiera ser el uso médico, ¿no? Pero bueno, realmente yo creo que el papel de los estudios de física y de los estudiantes de física, en alguna otra ocasión que tuve oportunidad de hablar pues con gestores de distintas instituciones en las que me pedían una opinión y decía, bueno, la universidad no tiene opinión, la universidad es ciencia. Es decir, nosotros no opinamos, establecemos hechos. Y luego yo puedo tener una opinión como ciudadano, pero como científico lo que puedo establecer son hechos, ¿no? Y creo que el papel de los estudiantes graduados en física sobre este tema pues es afrontarlo desde ese punto de vista, ¿no? Tratar de ser lo más objetivos posible. Y entonces, bueno, pues cuando hablamos de la energía nuclear, cuando hablamos de la física nuclear, cuando hablamos de este tipo de cosas, pues simplemente tratar de poner sobre la mesa lo más posible o lo más completo posible datos, números, objetivos. Pero es muy diferente la percepción que nosotros podemos dar a la sociedad que la que tiene la sociedad, porque en definitiva, tanto por los accidentes de las centrales nucleares como por el temor a que pues los episodios bélicos desencadenen, pues no sabemos muy bien qué, pero seguramente de unas consecuencias inimaginables, pues desde luego que eso a la población pues le genera en principio temor. Y luego desde otro punto de vista, pues realmente tanto lo que ocurrió hasta 1945 como lo que ha ocurrido después de 1945, simplemente en cuestión de conocimiento, de entender cómo está estructurada la materia y por qué la materia funciona o por qué la naturaleza funciona de esa forma o de otra, pues evidentemente contiene todos los elementos de lo que es la física. Hay una palabra que usted ha mencionado que creo que resuena mucho con gran parte de la población y es miedo. Y medios de comunicación, información. ¿Cree usted que, porque, a ver, es innegable que han ocurrido desastres nucleares y fenómenos similares, pero ¿cree usted que se ha hecho una labor históricamente poco efectiva a la hora de comunicar qué es la energía nuclear y sus posibles riesgos y beneficios? Bueno, esto depende de qué etapa temporal y también dentro de qué contexto, ¿no? Hay que tener en cuenta que en sus inicios, hasta pues posiblemente los experimentos de Fermi en 1939, la física nuclear era una simple curiosidad científica. No se esperaba que tuviera ningún efecto práctico, pues más allá de entender nuevos fenómenos, aunque estaba claro, ya se sabía que se liberaba una cantidad de energía pues mayor que la digamos estándar de cualquier reacción química, etcétera, pero no se esperaba un poco lo que venía después hasta pues que un poco, vamos a decir, por accidente,
Fermi pues hace los experimentos que luego al repetirlos Otto Hahn pues llevan a probar que se desintegra el núcleo. Realmente, ¿cómo percibe? Luego tenemos otra etapa pues en la que, pasado digamos el shock de la Segunda Guerra Mundial, de las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, y no hay que olvidarse toda la serie de pruebas que se hicieron en la atmósfera en los años sucesivos. En primer lugar, la primera explosión, la de Trinity en Álamo Gordo, pero es que luego tanto de lo que fueron las explosiones tanto de uranio como de plutonio, como la bomba de fusión, pues hasta que se llegó al acuerdo de no hacer más pruebas nucleares en la atmósfera, que no todos los países lo respetaron, y hasta 1974 se continuaron haciendo explosiones nucleares en la atmósfera, pues vino otro proceso en la que el programa Átomos por la Paz pues parecía que bueno, pues esta caja de Pandora que se había abierto con el tema nuclear podía ofrecer un universo, un horizonte más esperanzador para la humanidad, ¿no? Y bajo ese programa pues se empezaron a desarrollar las centrales nucleares y se empezaron a buscarle pues otras aplicaciones, digamos, dentro de lo que era la parte práctica, ¿no? Quizás en la época ahora mismo más reciente, pues estamos en una época de tensiones que pensábamos que estaban enterradas, o que todos nos felicitábamos porque pues habíamos dado por bueno el fin de la Guerra Fría, hay un mejor entendimiento entre los bloques. Y bueno, pues los actuales acontecimientos de Ucrania y un poco la evolución hacia los extremismos en distintos países, etcétera, pues nos hacen un poco estar atentos porque entendemos que bueno, en estos momentos la situación, cuando hay tensión, pues cuando hay tensión se puede liberar de cualquier forma y siempre suele ser de la peor manera, ¿no? Entonces, claro, hemos vuelto a revivir este fantasma de una posible confrontación nuclear pues en el aire, es decir, que y vuelve a tener actualidad cuando pues se hacen veladas amenazas, cuando se hacen pruebas, cuando hay gobiernos como los de Corea del Norte que alardean de disponer del armamento nuclear. Y entonces lo que es en sí el uso, vamos a decir, pacífico de la energía nuclear y las centrales, pues ha pasado a un segundo plano. No del todo, porque la crisis energética y el tema del calentamiento global pues haya hecho que muchas miradas que antes parecían que eran de oposición a continuar desarrollando la energía nuclear, pues ahora la consideran incluso pues como una alternativa, por supuesto, al carbón y incluso al petróleo. Es decir, que el panorama pues ha ido cambiando con el tiempo, y posiblemente esto que yo estoy hablando aquí, dentro de a lo mejor pocos meses o incluso semanas, pues podemos tener otra visión muy distinta. Usted menciona los efectos que ha tenido recientemente, por ejemplo, los conflictos bélicos. Por ejemplo, en el caso de Alemania tenía una gran dependencia pues, del gas y petróleo ruso. Esto hace que quede manifiesto la dependencia de muchos países de otros tantos para su subsistencia energética. ¿Cómo de viable sería para un país transicionar a una energía solamente nuclear, y sería posible garantizar un suficiente suministro de ese combustible, en este caso, pues, uranio? O sea, ¿te refieres que transicionar, si te entiendo, hacia la nuclear o en dirección contraria a la nuclear? No, dirección hacia la nuclear. Es decir, bueno, sí, ya te entendí. Vamos a ver, hay que entender que hay algunos países como por ejemplo Francia,
donde el porcentaje, digamos, de suministro energético en la parte nuclear es bastante importante, ¿no? Incluso hay algunos otros países, Lituania creo que, por ejemplo, pues es uno de los que tiene casi un 90%. Es decir, bueno, se estimaban, evidentemente la energía nuclear no es renovable, es decir, depende de recursos que son finitos. Pero lo que sí es cierto es que su escala temporal es mayor que bastante mayor que la del petróleo, ¿no? Es decir, probablemente si tendiéramos a un consumo de energía proveniente de la energía nuclear, tardaría más en agotarse que el petróleo, que sí que parece pues que la curva de Hoover va indicando pues que tiene un horizonte de décadas, ¿no? Nosotros en España, a principios de este siglo, pues se adoptó seguir la dirección justamente contraria, ¿no? Es decir, no desarrollar el programa nuclear, cerrar las centrales que ya estaban, digamos, obsoletas y no abrir nuevas centrales. Bueno, la contrapartida era hacer un desarrollo potente en energías nucleares y de hecho durante estas 2 primeras décadas de este siglo España ha sido una potencia en energía renovable, es decir, en energía eólica está de las primeras y en el desarrollo también de energía solar, además por una cuestión estrictamente climática, pues también está a la cabeza. Lo que ocurre es que, claro, cuando ponemos sobre la mesa todos los números, pues resulta que los números no salen, ¿no? Entonces, ahora mismo, es decir, tender hacia un suministro 100% nuclear creo que es viable porque muchos países lo hacen, pero la tendencia es justamente ir a lo contrario. Es decir, a depender lo menos posible de la energía nuclear, lo menos posible del petróleo y a ser posible, pues desterrar el carbón, ¿no? Entonces, bueno, pues el esfuerzo va por ese sentido. Y creo que aquí debemos de distinguir entre si estamos hablando del mundo, si estamos hablando de España o si estamos hablando de Canarias. Si estamos hablando de Canarias está claro que, salvo por la curiosidad científica y la preocupación global, pues la energía nuclear no entra en nuestra ecuación, ¿no? Nuestro reactor nuclear es el Sol. Si estamos hablando de España, pues tendremos que invertir una tendencia, porque no solo es cerrar instalaciones o no abrir nuevas instalaciones, sino que hay una cosa importante que es el conocimiento. Es decir, en la medida que no desarrollas una actividad, vas perdiendo técnicos, se van jubilando o emigrando a otras profesiones y el equipo técnico no se improvisa. Además, en cuestiones tan especializadas como es el campo de la energía nuclear, lleva años o décadas formar al personal, digamos, adecuado para... Entonces lo que tienes que hacer es importarlo. Y otra alternativa, pues es la que hemos hecho durante algún tiempo, cuando tenemos mínimo, que simplemente comprarle la energía a Francia, que bueno, pues tiene al otro lado de los Pirineos sus centrales nucleares y nos la puede vender, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí un abanico bastante amplio sobre el que se habla muchísimo. Hay ministerios, consejerías, direcciones generales, etcétera, y todos hablan de números, grandes números, etcétera. Depende de, esto es como las olas, ¿no? Va en un determinado momento son unas las preocupaciones, en otro determinado momento son otras. Ahora pues estamos en una ola de preocupación importante sobre el cambio climático. Pero bueno, esto va y viene, ¿no? Es como las mareas, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros podemos hacer una transición hacia la energía nuclear? En España nos costaría ahora un cachito, aunque podría hacerse. Aunque parece que todo lo que hemos apostado, todas las cartas que hemos puesto sobre la mesa es para ir en sentido contrario. En Canarias, pues está claro que hablamos aquí de la energía nuclear, vamos a dar charlas por ahí, pero cuando conectamos aquí los focos y tal, pues tenemos que buscar otras alternativas, que de momento pues es el petróleo, el viento o el sol, pero no tenemos otras. Usted menciona el resto de energías renovables como podrían ser, por ejemplo, la solar o eólica.
¿Cómo se compara la energía nuclear con estas energías? Me refiero. La cantidad de energía que produce un reactor nuclear es muy elevada. ¿Cómo de viable es mantener una sociedad a base de energía exclusivamente renovable? Bueno, hay que cambiar unas cuantas cosas. Es decir, que nuestros hábitos, es decir, nosotros al hablar del suministro energético, no solo está de producir, sino de, es decir, el Julio más eficiente es el que no se gasta. Si nosotros vamos a un nivel de consumo, y nuestro hábito, nuestro modo de vida va a consumir, pues eso es un crecimiento exponencial. Yo bromeaba ahora al mediodía, que me reuní a almorzar con unos amigos, y bromeaba diciendo que en mi casa lo que, pues ahora mismo ya mis hijas se han emancipado y solo estamos mi mujer y yo, pues para lo que es la cocina, que con una escobita pues pasarías las 4 migas que se caen o cualquier cosa que queda encima de la mesa, y tengo 3 aspiradoras, ¿no? Una rumba que hace, digamos, un mapeo de la casa, etcétera. Después otra, la clásica de mango para pasar por los sillones, y después otra de mano para... Vamos, simplemente con pasar un poquito la escoba. Pero claro, hemos ido avanzando en una sociedad que llamamos de progreso, y evidentemente ha sido un gran progreso, y ese progreso nos ha llevado al consumo. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, pues cuando a mi casa llegó el agua corriente. En mi casa no había agua corriente. Recuerdo cuando se construyó el baño. No había saneamiento, no había baño en las casas rurales. Cuando llegó la luz eléctrica fue una fiesta, y la primera bombona de butano para dejar de cocinar con leña. Y cuando esto ya los Beatles se habían separado, es decir, ya no te estoy hablando de la prehistoria, es decir, y bueno, pues luego cuando llegó el teléfono, ¿no? Y luego se fue incorporando pues cosas, la nevera, la lavadora, el televisor. Entonces todo eso lo hemos ido incorporando en nuestra vida. Y ahora lo que ocurre es que eso nos lleva a un nivel de consumo bastante alto. Aparte no hablemos de los procesos industriales, ¿no? Claro, mantener un horizonte de consumo alto a ese nivel, pues requiere grandes números, ¿no? Y los que me conocen aquí, pues tanto en clase como tal, yo, bueno, pues es una cuestión simbólica, pero bueno, lo hago también un poquito, que los ascensores son para bajar, ¿no? Entonces yo subo por las escaleras, aunque ya tengo ese paso de los 60, pues subo a la 5ª planta por la escalera y uso el ascensor para bajar. Bueno, en primer lugar, pues porque si salgo del despacho de una actividad sedentaria y bajo a la cafetería, muchas veces no es por el café, sino es por mover las piernas, ¿no? Y porque me viene bien mover un poquito las piernas, ¿no? Pero también, bueno, pues lo he tomado como una especie de símbolo, ¿no? Con los alumnos de termodinámica o la física de la energía y medio ambiente. Es decir, muchas veces gastamos energía donde no la necesitamos. Entonces, ¿cuánto se puede ahorrar con usar el ascensor? Vamos a decir, no prescindir del ascensor, sino usarlo al 50%. Bueno, algo ahorramos, ¿no? Algo ahorramos. Pero si nosotros nos paramos a pensar cuántas veces cogemos el coche, que no es absolutamente necesario, cuántas veces derramamos el agua caliente, que no es absolutamente necesaria, bueno, se nos van unos cuantos kilovatios hora, que al fin y al cabo se nos van unos cuantos euros, ¿no? Entonces creo que la sociedad actual tiene que cambiar unas cuantas cosas, no solo el modo de generar energía, sino el modo de usarla, ¿no? Y en ese aspecto, por ejemplo, pues aquí en Canarias tenemos algunas ventajas. La mayor parte del consumo de la energía en el hogar es a base de calentar agua, el agua caliente. Y nosotros tenemos el sol, que nos da más del 70% del agua caliente, simplemente con una tecnología muy simple, barata, y solamente es más cara la fontanería de instalarlo que el propio dispositivo. Además, no requiere baterías ni nada, que es la energía solar térmica.
Y eso dura un montón. Es decir, una instalación de energía solar térmica dura bastante, ¿no? Pero yo me sorprende, y lo he comentado con algunas personas del mundo institucional, que se nos trata de meter por los ojos cuando hablan de energía solar la energía fotovoltaica. Y hay una diferencia entre una y otra. Mientras que la primera tú la tienes en tu casa y no estás conectado a una gran empresa a la que pagas, la segunda se la pagas a una gran empresa. Pero, por ejemplo, generar energía con una planta fotovoltaica en Arico para tener un termoeléctrico en la laguna es un solemne desperdicio. Entonces, tener una casa mal acondicionada, por ejemplo, yo en mi casa simplemente con cambiar unas cristaleras en un balcón, etcétera, pues notas que el invierno sí viene de frío, pero no como antes, que simplemente pues no estaba bien aislada. Y si antes tenía que poner una estufa durante 2 meses, pues ahora a lo mejor pues la pongo algún día así señalado, ¿no? Es decir, tendríamos que acondicionar nuestras viviendas, acondicionar nuestro transporte, acondicionar nuestro modo de vida, cambiar nuestros hábitos. Y todo con el efecto de, primero, solo consumir aquello que es necesario. Es decir, usar los ascensores, sí, para bajar, porque bajando uno se puede pegar un resbalón en una escalera y eso no es un ejercicio sano. Pero en cambio subir las escaleras es un ejercicio muy sano, ¿no? Activa el corazón y está muy bien. Y tomando eso como símbolo, como otro elemento, pues usar el coche cuando es estrictamente imprescindible, el agua caliente cuando es estrictamente imprescindible. No vamos a prescindir de la nevera porque la nevera, bueno, pues es lo que nos proporciona la alimentación, pero no tenemos por qué beber agua de la nevera cuando recubriéndola con un pañito húmedo tenemos el agua fresquita sin necesidad de... Y no solo porque el agua además, ya aquí me voy a la termodinámica, tiene una capacidad calorífica altísima, es decir, que enfriar o calentar agua es costosamente energético. Y nosotros ponemos la botella de agua en la nevera y estamos buscando agua en la nevera cada 3x4. Esto no tiene nada que ver con la física nuclear, pero sí tiene que ver con la mentalidad social del uso de la energía, ¿no? Entonces, a nivel mundial, pues tenemos que cambiar unas cuantas cosas y a nivel de Canarias, pues tenemos la ventaja de que podemos cambiarlas. Usted habla de la eficiencia en el uso de la energía de la que se dispone y la creación de esta energía, ¿no? ¿Qué cree usted que es más eficiente? ¿Mejorar la manera en la que se genera esta energía o hacer un mejor un uso más eficiente de la energía de la que ya se dispone? Un poco siguiendo lo que estaba comentando últimamente. Bueno, creo que son dos cosas que no son contradictorias entre sí. Una de ellas pues afecta a científicos, técnicos, empresas, laboratorios de investigación, y otra pues afecta al ciudadano. Entonces creo que tenemos que trabajar en los dos sentidos. También es importante que ustedes, como buena parte de ustedes, van a ser educadores o van a estar en contacto con un público joven, pues es importante transmitirle estos valores. Es decir, los recursos no son infinitos. Uno de los problemas del cambio climático, por ejemplo, no es que la temperatura suba medio grado o 1 grado, o que haya un tornado más o un tornado de menos. Bueno, posiblemente, o que el mar suba un poquito, subiendo, por ejemplo, los edificios que están en primera línea de mar, por ejemplo, en el istmo de la Isleta o aquí en la calle La Marina, en la avenida Naga en Santa Cruz, en cualquier caso no resistirían 100 años. Es decir, por su propia construcción no llegarían a 100 años. Si dentro de 100 años pues eso lo ocupa el mar, vamos, habría que tirarlos de todas maneras, ¿no? El problema es que los glaciares de los Alpes y los glaciares del Himalaya y del Cáucaso están retrocediendo a pasos agigantados. Y los grandes ríos de las grandes llanuras, que son las que proporcionan la alimentación, están reduciendo su caudal, pero no solo que están reduciendo su caudal, sino que su caudal puede llegar a un mínimo. Y entonces lo que hoy es el suministro, digamos, el granero del mundo, que son las llanuras pues digamos la zona templada,
están alimentadas por el agua de las montañas, de los glaciares. Y entonces el principal problema del cambio climático es el agua. Es decir, si la temperatura sube un poquito más, un poquito menos, bueno, pues nada, tendremos picos de calor, por ejemplo, aquí en Canarias, de los que nos tenemos que preparar para tener episodios. Hemos tenido episodios aquí de temperaturas cercanas o de los 40 grados. En Arizona, por ejemplo, hay un pueblo que está hecho bajo tierra, ¿no? Porque allí las temperaturas son así durante todo el año, ¿no? Pero el problema del agua sí que es un problema muy serio a nivel global, ¿no? Entonces, ese es un recurso muy limitante, ¿no? Más que lo que pudiera ser, pues, no poder tener un coche de alta cilindrada o a lo mejor, pues, solamente poder hacer la mitad de los viajes en avión. Parece que cuando hablamos de todo este tema de las energías y demás, como que es la imagen que se pinta es como un poco lúgubre, triste. Dentro de poco se acabarán los combustibles fósiles, pero todavía no tenemos las energías renovables. ¿De qué manera, o mejor dicho, de qué manera podríamos suplir esto? ¿O qué papel podría jugar la energía de fusión nuclear en ayudar en este asunto, a que haya a evitar un colapso social, digamos, porque haya falta de energía? Bueno, la fusión nuclear es la gran esperanza, pero digamos que hay un tópico que dice que hay dos constantes del universo. Una es la velocidad de la luz y otra los años que falta para que funcione la fusión nuclear, ¿no? Y de la primera dice, pues a lo mejor no estamos muy seguros. Bueno, evidentemente la fusión nuclear creo que hay que verla más que el esfuerzo que se está haciendo, el esfuerzo multinacional, está aportando una gran cantidad de conocimiento que quizás hoy día no seamos del todo conscientes, ¿no? Pero evidentemente el conocimiento de la materia está avanzando gracias a ese esfuerzo. Incluso aunque no funcionara, merecería la pena, ¿no? ¿Podremos tener un reactor de fusión en un tiempo razonable y dentro de una eficiencia razonable? Pues sigue siendo una incógnita. Pero creo que mientras tanto tenemos otras muchas posibilidades que tenemos que trabajar y explorar. Y es decir, bueno, los viejos, vamos a llamarles viejos, entre comillas, reactores de fisión, lo que tenemos que hacer es un uso adecuado de ellos, o más que de los reactores, que los reactores en sí, aunque hemos tenido 3 accidentes, digamos 3 grandes accidentes y algunos otros pequeños incidentes como el de Three Mile Island, el de Chernobyl o el de Fukushima, pero hay que entender que la mayor parte de la radioactividad que se vertió a la atmósfera pues ha sido explotando bombas nucleares, ¿no? Es decir, que tenemos mucho más la espada de Damocles de que de repente se cruce un cable en algún sitio y suelte un chispazo en forma de lanzar varios misiles, que una central nuclear pues tenga un accidente tan grave como fue, por ejemplo, pues Chernobyl o Fukushima. Pero si miramos en términos de probabilidades, pues posiblemente las consecuencias serían mucho más catastróficas en caso de un conflicto bélico que todas las hipotéticas que pudiera haber en el caso de una central. Cuando además las centrales, hombre, uno va aprendiendo. Y siempre que tienes un error o un accidente, pues ya luego haces un protocolo tratando de evitarlo. Hay que tener en cuenta que la explosión de Chernobyl se produjo porque el diseño de la central, el objetivo de la central no era producir energía. Era, pues digamos que el uranio pues se va, digamos, durante el tiempo convirtiendo en plutonio, que luego puedes seguir utilizando como combustible, pero si lo retiras a la mitad, pues ese plutonio es digamos, la materia prima del armamento nuclear. Y el diseño de la central era para producir plutonio, no para producir energía. La energía estaba producida pues como un efecto, digamos, secundario. Y eso pues tenía unos errores de diseño pues que al fin y al cabo condujeron, más otra serie de fatales coincidencias y errores humanos, pues condujeron al accidente que hubo, ¿no? Entender la Tierra o pensar que
por estar en Canarias, lo que ocurra en otra parte del mundo no nos va a afectar, a mi parecer es erróneo porque bueno, la Tierra es un sistema en su conjunto. ¿De qué manera puede haber afectado accidentes nucleares o pruebas nucleares, por ejemplo, como las que al parecer está realizando Corea del Norte, puede afectar en otras regiones muy distantes del mundo? Bueno, vivimos en un universo global. Entonces, claro, lo que lo que ocurría pues en una parte del mundo, en la otra parte, pues muchas veces ni se enteraba o se enteraba al cabo de los años, pero ahora lo que ocurre pues lo tienes en segundos, ¿no? Y además las consecuencias, digamos, geopolíticas, pues también son prácticamente inmediatas y de envergadura. De repente hay un banco que tiene un no sé qué problema y hay una crisis financiera mundial, ¿no? Nosotros en Canarias formamos parte del planeta y formamos parte de sus problemas y no podemos decir que los problemas del planeta globalmente no nos afecten. Lo que sí ocurre es que nosotros en Canarias tenemos que poner soluciones a nuestros problemas locales. Y las soluciones que le puede poner a lo mejor un país como Francia o un país como pues China, etcétera, no son las mismas que las que debemos poner en Canarias, ¿no? Es decir, Canarias tenemos unas ventajas y tenemos un inconveniente. Como territorio volcánico no es el sitio adecuado para poner una central nuclear. No tenemos dónde ponerla ni es el sitio adecuado. Por lo tanto, hablar de la preocupación nuclear como habitantes de este planeta, pues igual que cualquier otro ciudadano del mundo. Hablar de la energía nuclear como posibilidad para, digamos, resolver nuestro problema energético, pues salvo importando algún combustible que haya sido generado con energía nuclear en otro sitio, con lo cual seguiríamos dependiendo externamente, como tenemos ahora del petróleo, pues no entra en nuestra ocasión. Pero obviamente, claro, lo que le ocurre al planeta a nivel global, pues a nosotros también nos va a ocurrir. Y si es un efecto bélico, pues no vamos a estar ajenos a ello. Las empresas forman parte de la sociedad y tienen, deberían, por lo menos, una responsabilidad con la ciudadanía. ¿Cree que las empresas que se dedican a la energía nuclear deberían ser más responsables con lo que ya ha ocurrido y en el desarrollo de un mejor, de reactores más eficientes o de fusión nuclear, etcétera? Es decir, ¿cree que las empresas deberían estar más involucradas en el proceso de la energía nuclear? Bueno, ese mundo empresarial la verdad que no lo conozco con detalle por dentro, pero las empresas tienen, es decir, precisamente en el campo de la energía nuclear es donde quizás las empresas han desarrollado en los últimos 30 años la mayor parte de su I+D. Es decir, y yo, pues, por contactos con otros colegas de otras universidades donde hay grupos de energía nuclear fuertes, pues ellos han estado muy en contacto financiando proyectos, trabajando, etcétera, con el mundo de las empresas. Y luego las empresas dentro de su propio personal, pues algo que se ha desarrollado con actividad, con una intensa actividad, ¿no? Quizás en otros campos, pues lo que es el desarrollo de la I+D pues se ha refugiado más en las universidades o en los institutos universitarios que en lo que es la empresa. Lo que ocurre es que ahora mismo es que las mismas empresas que digamos explotan o desarrollan la energía nuclear, pues también abren su campo y desarrollan las energías renovables, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues la misión de la empresa es ganar dinero, no importa con qué. Si es con energía nuclear, perfecto, y si es con energía solar, pues perfecto, ¿no? Y bueno, eso no es ni malo ni bueno, pero tenemos que tener en cuenta que las empresas se adaptan a lo que es el mercado. Dentro de lo que es el tema de la seguridad nuclear, bueno, pues permanentemente se han ido cambiando los protocolos, etcétera. Y es un tema quizás muy trabajado no quiere decir que se haya reducido el riesgo a cero, pero sí, por ejemplo, pues que cuestiones o formas de trabajar en otro campo, etcétera, pues dentro del campo de la energía nuclear no se consideran, porque claro, un fallo en que a un aerogenerador, pues se le rompe una pala, pues tiene un efecto muy local, ¿no? Un fallo en un reactor nuclear pues puede provocar un efecto importante sobre digamos, la ciudadanía, y luego aparte que no suelen ser fallos fácilmente
recuperables pues, por los efectos de contaminación, etcétera, y muchas veces pues dejan sin funcionamiento una central de muchos millones o durante largo tiempo o incluso para siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las empresas, aquí el ejemplo de la energía nuclear es quizás donde más las empresas pues han puesto I+D en los últimos años, lo cual no quiere decir que siempre ahí se pueda hacer más. ¿Cree que la sociedad y la clase política han mostrado poco interés o voluntad a la hora de mejorar la infraestructura y la manera en la que hacemos uso de los recursos energéticos? En este caso, por ejemplo, la nuclear. Bueno, ahí la verdad que yo, esto ya es una cuestión, una apreciación personal. Hay veces que haces una cosa y tiene un efecto secundario indeseado, ¿no? Por ejemplo, pues, digamos, desde el punto de vista político, lo que se ha tratado es de favorecer la investigación y el desarrollo de alternativas a lo que es la energía nuclear, el carbón y el petróleo. Y entonces, como en un principio pues eran más costosas, pues se propuso de que, bueno, pues se podía cobrar la energía pues a ese precio. Claro, el efecto que nos hemos encontrado ahora y nos hemos llevado a la sorpresa con el tema del gas es que, claro, estamos pagando la energía al precio del producto más caro, ¿no? Eso quiere decir, incluso aunque no lo consumas. Eso quiere decir que tú vas al supermercado y todo lo que compras en el supermercado lo pagas a precio de jamón de bellota. Y claro, el gobierno dice, bueno, ¿cómo arreglamos esto? Pues nada, cogemos a las empresas que están ganando muchísimo dinero con esto y le ponemos un impuesto. Pero eso al ciudadano no le arregla nada. El ciudadano tiene que seguir pagando. Entonces, el tema, yo creo que ese tema, más que la parte tecnológica de cómo desarrollar la energía, que evidentemente tiene su campo ahí entre el paralelismo entre la ciencia y la tecnología, y luego hay que tener en cuenta que los recursos son los que son. Creo que lo que para mí demanda un arreglo más urgente es la parte de cómo gestionar eso y cómo eso repercute en el bolsillo del ciudadano, ¿no? Porque en principio tú dices, bueno, porque un día al año pues resulta que vas a tener conectado pues la estufa junto con la lavadora, etcétera, pues tienes que tener contratada una potencia. Eso es como si tú vas a un restaurante y porque si un día fuiste con toda la familia y hiciste una cena para 20 personas, pues ahora cada vez tienes que tener alquilada una mesa para 20 personas, ¿no? Y eso tenía sentido con la tecnología de hace algún tiempo, pero no tiene sentido con la tecnología digamos actual, donde ya los controladores son digitales, etcétera, ¿no? Pero te siguen cobrando y como te pases de la potencia contratada, pues entonces pues se te va la corriente, ¿no? Yo creo que eso es algo que políticamente habría que arreglar, ¿no? No sé quién, no sé cómo, pero creo que
opina de eso? ¿Problema qué? Que no es nuestro. O sea, Ya. no es... Bueno, o sea, cuando digo no es nuestro, no digo que no es lo tengamos, nuestro sino que no lo como hemos realizado ciudadano. nosotros. No quiere Claro. decir que... No que no lo tengamos, sino que no lo hemos realizado nosotros. Quiero decir, se obtendría mucho más si, por ejemplo, no tendríamos esos problemas de, lo dicho, esos gastos increíbles de otras vías, de tal forma que a lo mejor no haría falta suplir, pues a lo mejor, nuestras duchas. Bueno, el tema del golf, ya que te refieres a, supongo que te estarás hablando del proyecto del campo de golf en Breñalta, y el césped, ¿no? Es decir que, mira, tenemos un ejemplo aquí en la Universidad de La Laguna, hecho por los estudiantes de biología del año, creo que fue 68, 69, por ahí, que es el campus central. Es decir, el campus central, hace poco uno pasaba por allí y veía Verodes, veía Tabaibas, veía y tal, y pensaba que aquello había crecido allí de forma... Incluso alguna gente me decía, hay que ver qué descuidado está el campus central, que está lleno de Verodes y tal. Y digo, no, eso no es descuidado. Eso es que un grupo de estudiantes con algún profesor, cuando se creó la Facultad de Biología, tomaron la conciencia de que nuestros jardines debían estar sembrados o digamos ornamentados con plantas autóctonas que están adaptadas a nuestra climatología. Y sembraron, e incluso hay endemismos de... Bueno, recientemente, creo que es una medida acertada, pues se ha catalogado, se han sembrado incluso nuevas especies, y eso requiere un consumo mínimo de agua. Es decir, o prácticamente ninguno, porque es la vegetación que está adaptada a nuestro entorno. En algunos sitios podemos ver hoteles en los cuales esto lo toman, y toman en los jardines vegetación, digamos, autóctona, y no consumen agua y tal. En otros sitios, pues nada, se sigue tirando del césped y de Escocia. Nosotros no estamos en Escocia. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, y se puede hacer de una manera, además, bonita. Es decir, nuestra vegetación es una preciosidad. Y nosotros tenemos aquí un ejemplo para cualquiera decirle, mira, cómo se puede hacer un jardín bonito, científicamente interesante y además con un consumo mínimo de recursos. No, estamos en Canarias, no estamos en Escocia. Si usted quiere los verdes de Escocia, pues váyase a Escocia, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre ese modelo, etcétera, del turismo, golf, consumo de agua, etcétera, bueno, pues se ha hablado mucho. Yo me parece que nosotros no necesitamos los campos de golf para tener turismo. Habría otras cosas en las que nuestros turistas, algunos turistas vienen, y si tú encuentras un campo de golf, perfecto, pero yo he encontrado turistas que eran jugadores de golf pues en los países nórdicos, y que aquí hacen senderismo por nuestros pinares, etcétera, y están tan felices y tan contentos y no juegan al golf. Entonces decir, bueno, yo personalmente no creo que el golf sea una cuestión de vida o muerte. Es decir, no creo algo imprescindible para el turismo. Y los jardines, si los diseñamos de una forma inteligente, no necesitan un consumo de agua. Otra cosa es que luego, pues uno en la casa, pues tienes unos geranios o una florecita y te gusta tenerla bonita, porque además nuestras casas nos gusta tenerlas bonitas, y yo creo que eso es un buen recurso. Y yo soy de los primeros que cuando llego a mi casa, y ahora pues me tendré que ir a La Palma pues esta semana, pues simplemente a decir, oye, voy a regar las flores, porque si no se nos seca, ¿no? Pero eso es una cuestión de gusto por las cosas, y otra cosa es el derroche en este tema. Creo que eso se aleja bastante de la energía nuclear, pero sí, digamos que está en función de lo que son nuestros recursos. Nosotros tenemos un recurso que es unas condiciones meteorológicas y climáticas afortunadas, y no necesitamos derrochar recursos para que el que venga aquí se sienta afortunado y comparta con nosotros pues este privilegio que tenemos de vivir en Canarias. ¿Otra pregunta? Sí. Gracias por tu charla. Y quería preguntarte un poco acerca de tu opinión en algo que a lo mejor es un poco difícil de responder. Y es que si piensas que vamos a llegar, nosotros como especie, vamos a llegar a tiempo a tomar conciencia y decir, oiga, cortamos el grifo de petróleo, carbón, gas y cualquier otro producto tóxico que usemos para generar energía, y nos centramos en las energías renovables y seguras,
o por estupidez humana y por avaricia nos vamos a quedar atascados en donde estamos ahora, hasta que haya alguna especie de, puede sonar fantasioso, pero a mí no me lo parece, catástrofe pues generada a lo mejor por lo que decías antes de las sequías en las grandes llanuras, que a lo mejor pueden generar grandes desabastecimientos de alimentos. ¿Tú crees que vamos a llegar a ese escenario de catastrófico de hambrunas y todo lo que conlleva eso? ¿O vamos a tomar conciencia? Bueno, esos escenarios se han producido históricamente. Es decir, una de las causas de la Revolución Francesa, aunque cuando te lo estudias en los libros de historia, pues hablas del pueblo, la monarquía, etcétera, pues una de las causas de la Revolución Francesa fue un volcán, el Laki, un volcán en Islandia, que cambió el clima en Europa durante 2 años. No hubo cosechas. Entonces, cuando hay hambre, se tira por donde se puede. Entonces, el problema en Francia, aparte de que podemos debatir si la monarquía francesa estaba haciendo las cosas bien o no, el problema es que había hambre. Entonces, esos escenarios ya se han producido. Y se han producido, en este caso, en el caso de la erupción del Laki, pues por un fenómeno natural. Y obviamente, claro, se pueden producir si provocamos una catástrofe de manera, digamos, artificial. Pero el grifo en cuanto a lo que es el petróleo, etcétera, o nos lo cortamos, es que nos lo van a cortar, porque el petróleo va en descenso lo que es su producción. Incluso, pues ahora mismo, para modular el precio, etcétera, pues dice, no, ahora vamos a producir menos, porque, etcétera. Pero cuando se aumenta la producción, o sea, los aumentos o disminución de producción ha sido estrictamente por cuestiones geopolíticas. Y eso es lo que genera un poco la balanza. Pero eso es bastante efímero. Es decir, queramos o no, es decir, el petróleo se va a acabar relativamente pronto. Quizás pueden ser décadas, etcétera, pero no estamos hablando de un horizonte de cientos de años. Posiblemente lo que ocurre es que, hombre, otra cosa vendrá, otro mundo cambiará y seguramente eso quedará como... Porque claro, cuando se hablaba del carbón, se pensaba en lo mismo, en la máquina de vapor. Hombre, y cuando no haya carbón para alimentar la máquina de vapor, pues luego se desarrolló una tecnología que fue la del motor diésel, etcétera, y los motores a reacción, etcétera, y el carbón se siguió usando, pero ya quedó en un segundo plano, ¿no? Pero lo que sí está claro es que si lo cambiamos nosotros, nos cerramos el grifo nosotros, sería lo deseable, que fuéramos evolucionando hacia una generación consumo más razonable, pero si no, se nos va a cortar, porque ese recurso es limitado. Tenemos una alternativa que es biocombustibles, pero claro, si los biocombustibles los llevamos a un nivel de consumo alto, los biocombustibles compiten con la alimentación. Generar alcohol en base al millo, como decimos aquí, o al maíz, que dicen, pues no es del todo una buena ecuación, porque entonces, ¿qué vamos a comer? Entonces, bueno, yo creo que lo que sí está claro es que si los que vais a trabajar, los que van a trabajar en esto y van a cambiar, a transformar el mundo son ustedes. Los que ya estamos próximos a jubilarnos, pues ya estamos escribiendo nuestras memorias y contando batallitas aquí de tal, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a liderar o a emprender proyectos en este sentido. Hace falta una gran dosis de conocimiento y sobre todo de energía, y eso pues creo que se nutre de lo que sale de las aulas, pues de física, de química, biología, ingeniería, etcétera. Es decir, que va a ser vuestra generación y vuestro empuje. Entonces yo lo que les animo es a que, bueno, pues apliquen todo vuestro conocimiento cuanto antes, rapidito, que este grado y el máster hay que terminarlo pronto, porque hay una sociedad ahí que está esperando vuestras contribuciones para arreglar el mundo. Bueno, pues ya no tenemos tiempo para más preguntas. Agradecer al doctor Justo por ayudarnos, porque bueno, hemos tenido ciertos problemas ajenos a la organización con la mesa redonda, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido y sobre todo gracias al doctor Justo, así que un aplauso para él, por favor.
Bueno, pues gracias a ustedes. Bueno, reiterar mi reconocimiento a la organización y nada, animarles a seguir para adelante. Y en mi caso, bueno, pues cuando yo les pueda servir de ayuda, sea para hablar de la energía nuclear, sea para hablar del agua, del turismo, de la lucha canaria o de la 10ª improvisada, pues de lo que haga falta yo estaré a vuestra disposición. Gracias.